¿Qué tal, mis queridos convivientes? Es un gusto saludarnos nuevamente aquí en Nomás por Convivir. Mi nombre es Alberto Cerón y en esta ocasión, para seguir con esta tradición de traerles historias de música aquí en el podcast, me traje para convivir a un querido amigo que forma parte de una banda, es fundador también de una banda en la que también nuestro querido amigo Jonathan, que ya nos acompañó aquí, también es integrante. Recuerden darle like a este video, recuerden suscribirse, darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo el contenido de CRN Media. Recuerden que estamos en Instagram como BetoCRN, también estoy en Facebook como BetoCRN, igualmente en TikTok, para que vean todo el contenido. Cada red social tiene un contenido distinto y algunos clips que se hacen para las redes sociales en base a estas entrevistas. Y bueno, para seguir con esto, y como les digo, para nuestra tradicional ya historias de música, pues el día de hoy me traje a convivir al señor Oscar Alencaster. Bienvenido, muchas gracias, Beto. Gracias a ti. Muchas gracias a todos los que nos escuchan o nos ven a través de estos medios de comunicación tan modernos. Porque yo ya soy un poco viejito, chico. No, viejos los cerros y reverdecen. Y reverdecen. Sí, claro. No. Para empezar, como les dije, bueno, él también pertenece al grupo Freedom BCR, que es un grupo que toca mucho cover de rock and roll, de música de los 50, 60, un poquito de los 70 según tengo entendido. Ahorita nos va a platicar más a fondo, pero para empezar a adentrarnos, ¿quién es Oscar Alencaster? Ese soy yo. Platícanos, ¿cómo nace este gusto por la música? Es lo primero. Desde niño. Siempre desde niño. En la casa escuchábamos desde Agustín Lara hasta Pedro Infante, los Beatles, Chopin, la orquesta de Mantovani, Tchaikovsky. Entonces todo eso a mí desde niño me gustó y siempre mi intención era ser director de orquesta. Director de orquesta. Sí. Wow, ¿cuándo nace eso? O sea, ¿desde niño o ya de adolescente? No, de niño. Y es curioso, ¿no? Vamos a hablar para pues, nuestras épocas pasadas. Pues un niño pues quería ser, y cuando jugábamos, ¿no? Y lo manifestábamos, queríamos ser bomberos, queríamos ser policías, queríamos ser no sé, tal vez maestros. Pero director de orquesta, eso habla de que había una familia, tal vez sí eran melómanos entonces en casa. Sí. O sea, sí gustaban y hablaban de música entonces. Por ejemplo, mi bisabuela tocaba el piano. Okay. Mi abuela tenía muy bonita voz y cantaba. No se dedicaron profesionalmente, pero sí tenían un buen gusto musical. Y es de ahí y se va pasando de generación, supongo yo. Así es, yo a mis hijos pues también los crié escuchando desde Mozart, Beethoven, los Beatles. Claro. Sí, que hay que tomar en cuenta que ya actualmente, pues ya si hablamos de música clásica, ya la música clásica como tal no es la música de ese pasado. Ya la música clásica pues ya incluye grupos como The Beatles, ¿no? Ya ubica a ciertos grupos como Beatles Rolling, no sé quién será más. Zeppelin. Sí, Led Zeppelin. O sea, ya son clásicos. Chicago. Y ya pertenecen a la música clásica, ¿no? O sea, ya ha cambiado, ya han pasado muchos años, porque pues sí, la música clásica se había encasillado dentro de estos géneros de violines, de orquestas, de grandes sinfónicas, sí, de óperas, no sé, Vivaldi, Carl Orff, por ejemplo, Bach, Giuseppe Verdi, sí, todo eso, pues sí, ya la categoría se amplió con todo esto, estos fenómenos que han ocurrido a través del tiempo, ¿no? Pero antes de llegar a eso, ¿cuándo decides, o en qué momentos cuando decides hacer clic con la música y decir,
voy a empezar yo como pues a tocar, o ya me interesa tocar música, me interesa cantar? Como a los 15 o 16 años, que pues en esa época había muy buena música, eran los 70s, y tenía yo un amigo que tocaba la batería, y me iba yo a su casa a que me enseñara a tocar la batería. Muy bien. Pero la batería, la verdad, yo no soy bueno para ella. Sí, hay que ser sinceros. Okay. Entonces después empecé a que la guitarra y que el piano, y después ya estudié de alguna manera más formalmente. Okay. ¿Y esto como cuánto tiempo fue el Pues, estar estudiando como que para empezar ya? Empecé, ya hicimos, porque otro amigo mío también fue. Ya les platicaré la historia porque ahí salí corriendo, me corrieron de mi casa, bueno. Ok, a ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo eso? A ver, platiquemos. Resulta ser que fuimos a presentar nosotros el examen para entrar a la Escuela de Iniciación Artística de Bellas Artes. Bueno, estábamos por presentarlo. Y un día antes yo tenía una novia, la fui a dejar a su casa, regresé tarde. Y que hasta me rompieron una guitarra, mi mamá. ¿Cómo? Sí, bueno, pues así es la vida. Wow. ¿Y por qué fue eso? O sea, ¿por qué tanto coraje? Porque sabían que era... No fue tanto por la música, ¿no? Ajá. Fue el arranque de mamá okay. enojona. Sí, digo porque no sé en qué momento la música o las artes en general pues como que se ponen en esta categoría de si estudias algún arte te vas a morir de hambre. Ajá. O esa parte de hola, ¿qué tal? Soy músico. Bueno, ¿y qué estudias? ¿No? Bueno, de hecho me pasó, sí, algo ¿qué así estudias? me pasó. No, pues, música. No, pero ¿de qué vas a vivir? Pero, de la música. ¿De qué vas a trabajar? De la música. Sí, pues no, es muy quizá ahora sea un poquito más fácil. Pero cuando yo estudié sí era difícil. Yo para estudiar trabajaba de obrero en petróleos, gracias a Dios. Ah, qué bien. Y recuerdo que trabajaba en la refinería, en un laboratorio, en el laboratorio, y una señora que era química me pregunta, ¿qué estás estudiando? Yo pues ya acabé el CCH, o sea, la prepa. Sí. ¿Y qué es CCH? Pues es la prepa. ¿Pero qué carrera? Le digo, es que ya entré a estudiar música. ¿Y de eso vas a vivir? Estudia para químico, eso sí deja. Le digo, no, a mí no me gusta la química. Sí, no. Yo quiero ser músico. Sí, como que sí siempre fue, ¿no? Y lo vemos hasta en las mismas películas, ¿no? En las películas que hacían, por ejemplo, ya que eran de las películas juveniles, que eran las de Enrique Guzmán, sí. que justamente el que se dedicaba a la música siempre lo tundía, ¿no? Sí. Y lo padre o lo ya sabíamos en qué terminaba la historia, era en que se volvía un cantante famoso. Y con mucho dinero y te vendían esta idea. Pero siempre ha sido muy satanizado esto, ¿no? Al grado, bueno, tenemos, te tocó, como dices, te tocó muy chico todavía, pero tocaron las ondas como por ejemplo el Festival de Avándaro, todo lo que sucedió, años, sí. El movimiento del 68, cuando los jóvenes empiezan a ese despertar que fue mundial. Sí, empiezan a tener voz, a pedir así que pedir su libertad, su libertad y su lugar en la sociedad, sí. ¿no? Ya había también en ese momento las mujeres también empezaron literal a tener voz y voto, porque para algunas personas que nos están viendo y escuchando, por si no lo han o no lo saben, pues las mujeres no eran lo que son ahorita, eran simplemente un ¿cómo poder decirlo? Parecían hasta un accesorio, ¿no? Del hombre, ¿no? Y no tenían literal voz ni voz ni voto. O sea, no podían votar, no podían opinar, no podían nada, eran completamente sumisas. Y bueno, esto viene a cambiar en los años 60 a través de varios movimientos que se hicieron a nivel mundial. En pro de la libertad, la liberación de la mujer, ¿no? De hecho, en esos tiempos también sale, por ejemplo, superheroínas como Wonder Woman, que era precisamente un símbolo de la liberación femenina. Y estaba, por ejemplo,
Ay, se me olvidó su nombre. Gloria Steinem, Gloria Steinem, que era una pro liberación femenil. Y vaya, y también los jóvenes en los años 60 también deciden que tiene que hacer valer su voz, que ya no pueden pues tampoco someterse a las reglas del famoso patriarcado del que hablamos ahora, ¿no? O sea, hoy se quejan mucho algunas personas, pero no saben lo que hubo atrás. O sea, atrás estuvo mucho más difícil y de verdad se luchó por una causa muy real, ¿no? Que era el poder por lo menos hablar, opinar y en el caso de mujeres votar. Emancipación. Sí, totalmente. Era muy mal visto, de hecho para los años 60 todavía, era muy mal visto que una mujer quisiera o que una mujer trabajara, que una mujer se recibiera como profesionista. Estaba mal visto en esos tiempos. Y en estos tiempos es cuando tú empiezas como que a ya meterte en la música. Sí, ya como los 15, 16 años. Ya estamos hablando de los años 70, más sí, o menos. Ya. En este punto, por ejemplo, en el que el rock venía muy fuerte de los años 60, la ola británica tuvo una fuerza impresionante, y no nada más directamente los ingleses, sino toda Europa tenía una propuesta musical muy, muy importante y que le estaba dando, pues sí, le estaba dando batalla a los Estados Unidos, que estaban creando un mercado enorme, un mercado musical enorme. Y a ti te toca una época en la que están batallando, pero también de repente sale la famosa música disco, que también fue ultra criticada. En un momento, casi opaca o sí, produce silencio en el rock. Porque mucha gente le gustaba ese tipo de música. O sea, no la estoy criticando, ¿no? Sí. O sea, pues para bailar está padre, pero sí. A mí me gustaba escuchar a Yes, a Jethro Tull, al Gigante Gentil, bueno, muchos grupos, el Balletto di Bronzo de Italia. Se desarrolló mucho el rock en Europa. Sí. Y pues de alguna manera otros compañeros, esos amigos, mira, yo conseguí este disco, a ver, vamos a oírlo. Y pues la crítica era que decían, es música para marihuanos. Sí, claro. Bueno, que también hay que tomar en cuenta que entre todos estos movimientos también viene el movimiento hippie, ¿no? Que el movimiento hippie también es un movimiento de contracultura. Sí, exactamente. Es intelectual, o sea, al final de cuentas sí hay mucho conocimiento, sabiduría, hay muchos hay fundamentos filosóficos. Exacto, la filosofía se hace presente exactamente en el movimiento hippie. Y a esto se quedó aunado como que buscaron ese impulso también, pues le da el rock, ¿no? Y había una corriente del rock que era muy psycho, ¿no? Muy psicodélica, que iba muy de la mano con ese pensamiento filosófico, las mismas letras, la forma en la que sonaba la música, la misma música era hasta contracultural. ¿Por qué? Porque empieza ya, por ejemplo, vamos a hablar tal vez un Deep Purple, ¿no? Que eran ya gritos muy agudos, que ya empezaba como que el estilo gutural, que iba totalmente en contra de las reglas musicales que se imponían en aquellos tiempos. Entonces, todo este movimiento pues va haciendo que una de las cosas que ayudaba a que la filosofía se nutriera más, pues era el echarse un churrito de marihuana, ¿no? Entonces la marihuana se vuelve muy importante en este movimiento hippie, ¿no? Y por eso empiezan a cualquier persona que escuchara este género, ya era un marihuano, ¿no? Sí, aunque no, en realidad no lo fueses. Sí, exacto. Y entonces es bien interesante como que hablar de cada época musical, porque cada una tiene su momento, su jiribilla, su diferencia. Sí, exacto. Y su momento social, ¿no? O sea, su momento social, su momento histórico, todo tiene va de la mano, ¿no? Y el rock más que nada siempre tuvo esa, pues como, no sé, como que ese siempre ha sido ese llamado al
no a la guerra, sino ese llamado a la, ¿cómo llamarlo? Es que no sé si decirlo, a la conciencia, ese llamado a la lucha Yo por creo que los derechos, por la a la libertad. lucha como a la conciencia, porque con el movimiento hippie, pues la gente busca de alguna manera a Dios, y eso es muy importante en la vida de todos los seres humanos. Pero aunado a eso, pues hay que ver por los animalitos, hay que ver lo que está sucediendo ahorita, que hay muchos problemas por el sobrecalentamiento de la tierra, contaminación, todo eso en el movimiento hippie se iba planteando. De hecho, aunque hayan fracasado las comunas, ellos cultivaban sus propios alimentos, algunos, bueno, en mi caso yo me volví vegetariano, de alguna manera influenciado por todo ello. Sí, claro, ya que venía junto con la ideología, sí. Claro, que era lo que se buscaba, ¿no? Que la juventud le diera un refresh al mundo, ¿no? Que fuera un mundo nuevo y un mundo más, pues simplemente, ¿no? Una de las frases más célebres de los hippies, ¿no? Haz el amor y no la guerra, ¿no? Connotación como quieran hacerlo, pero pero sí, así es la frase. Así es, o sea, porque sí, o sea, así es tenía su doble connotación esa frase, pero sí sí era muy cierto, o sea, buscaban, ¿por qué? Porque estaban en una época de mucha guerra, o sea, estaba la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam, que fue desastrosa para Estados Unidos. Sí, claro. Bueno, para toda la humanidad. Exacto, que llegan y dicen, bueno, ganamos, pero nunca nos dicen cuánto perdieron, ¿no? Todo lo que se perdió, y los miles y miles y miles de jóvenes que pues lanzaron, o sea, los obligaron a ir a la guerra y ya no regresaron. De hecho, hay muchas pérdidas. Hay una película que les recomiendo que se llama Hair, que se trata de eso. Precisamente son unos muchachos hippies que conocen a un muchacho que viene de un pueblo en Estados Unidos y él quiere ir a la guerra, quiere hacer. Dicen, no vayas, ¿para qué vas? Total, no se los voy a platicar porque es muy larga. Y se va otro muchacho que era amigo de él por ayudarlo. Y al otro muchacho, pues, se entiende que se sube al avión, al Hércules ese grandotote, y pues lo mata. Porque al final sale la tumba con el nombre del muchacho. Sí. Muy buena película. Y era el destino de muchos, ¿no? Tanto pues de los que querían, mayoría. Sí, tanto los que querían ir a la guerra como los que no. La cosa para salvarse era casarse. O declararse homosexual. Buscar alguna enfermedad con la que no pudieras, fueras inútil. Sí. Soy asmático. Sí, cualquier detalle que pude, pero sí, aún así pues, trataban y buscaban que todos los jóvenes se fueran que la mayoría a batallar. Sí. De hecho, yo recuerdo un póster que sale el tío Sam señalando, dice, claro. A ti te espero. Claro. Te necesito en el ejército. Esa imagen del tío Sam es icónica, o sea, ya marca ese, no sé, como que es una imagen que tanto identifica a Estados Unidos, pero también identifica a Estados Unidos como un país muy sádico y muy autoritario, pero totalmente, ¿no? De la misma manera, con la misma imagen, ¿no? De cómo se pone el tío Sam. Es como decir, soy Estados Unidos y soy autoritario. Sí. Dirían por ahí, yo soy el que me chupó las patas. Sí, exactamente. Y en estos momentos en los que está ocurriendo en estos momentos en los que está ocurriendo en el mundo, todas estas cosas que está ocurriendo en la vida de Oscar. Bueno, pues ahí yo era un niño. Sí me llamaba mucho la atención todo eso. Porque yo viví con una tía en la Nueva Santa María, en su casa. Y junto a nosotros había unos muchachos más grandes que nosotros que tenían un conjunto y tocaban canciones como Flores en tu pelo, Mi dulce señor. Las de moda. Sí, entonces todo eso a mí me influyó y me encantaba ir al parque con mi primo y veíamos a muchachos con el pelo largo y traían hasta la Biblia. Sí, entonces
Pues a mí me encantó. Ajá. Todo Me el atrapó, movimiento en sí. general. De hecho, algunos amigos me dicen que estoy atrapado en los 60. No, es un homenaje a la... Sí. Un homenaje viviente. Viviente, exacto. No, es que es curioso, sí, mucha gente que siempre lo sabemos, ¿no? Hay gente que critica lo que no puede hacer, ¿no? Normalmente. Que es esa parte, ¿no? Tengo, ya no sé, bueno, sí se divorciaron, sí. Tenía un tío que igual era de estas personas que buscaba la ropa para seguir teniendo el atuendo de los años 70. Y a pesar de que se quedó acá peloncito de acá arriba, pues tenía que tener su cabello largo y traía su peine acá atrás en la bolsa. Y o sea, totalmente. Típicamente. Sí, totalmente. Un chavo de onda, dijera Alex Lora. y sí lo criticaban. Mi papá, por ejemplo, que es una persona que le gusta mucho. De hecho, hay una burla que le hace toda la familia cuando llegan y van a cambiar de música, van a poner un disco, un MP3 o lo que sea. No se la den al rico porque va a poner su música con pasado. Entonces también es muy gustoso, pero él sí como que dijo, ya pasó la época, tengo 20 años y ya debo ser un señor, ya debo vestir de traje, cabello corto, ya fue totalmente distinto y criticaba mucho a este otro tío, ¿no? Que siempre estaba, que sí, le gustaba pues vestir como él quisiera, pero pues él estaba muy feliz así, siempre estuvo feliz, pues, vistiendo como él, a él le gustaba. como si pues, era su identidad a final de Era cuentas, auténtico. ¿no? Exacto, era auténtico, era su identidad y yo nunca lo vi mal, o sea, yo la verdad nunca vi mal ese tipo de cosas y yo creo que eso es parte de qué tan libre te sientes, ¿no? En cuanto a, pues, porque la presión social es tremenda, fuerte, es tremenda. Sí. Y más en aquellos años, hoy también está esta parte de deja ser a las personas, ¿no? Aunque digo, las redes sociales han servido como para tirar mucho odio, pero aún así está esta filosofía de deja ser a la gente, más desde niños, déjalo ser. Y let it be, por cierto. Y hablando de y entonces en esa época era mucho más difícil mantenerse en lo que uno quería, ¿no? Porque empezaban como que estas vertientes para jóvenes que ya eran más liberales, más más desmadrosas, más menos convencionales. Sí, menos convencionales, vamos a llamarlas así. Y ¿cómo viviste tú esa parte? Pues mucha liberación en cierto punto cuando entré al CCH. Porque, bueno, yo venía de un colegio de sacerdotes. Pues sí, pero me ha servido mucho en la vida, en realidad. Entonces, aquí cuando llego al CCH, pues ya empiezo a conocer muchos muchachos, muchas muchachas, maestros que te hablaban de una cosa, de otra materia. Y sí, bueno, se amplía la visión. Sí, claro. Y también aquí hay que tomar en cuenta también este detalle de que el CCH, por sus siglas, significa Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo también soy orgullosamente CCH Azcapotzalco. Yo también. También acá el buen Jonathan también es CCH Azcapotzalco, sí lo platicó, ya ves que estábamos ahí. Y es una escuela, como lo dice su nombre, iba en contra de todo lo tradicional, ciencias y humanidades. Era muy humanista, entonces por lo tanto la ideología de los estudiantes pues era completamente distinta a la convencional. Entonces se daba más permiso de poder explorar esta nueva, para esos tiempos, esa nueva ideología, esa nueva filosofía de vida que se estaba planteando, ¿no? Entonces sí era... Pues sí, ellos llegaron a decir escuela de marihuanos, ¿cómo? Sí. Sí. ¿Recuerdas qué generación fuiste? Porque sí, yo entré en el 75. 75, que ya era, ¿qué? ¿Segunda generación? ¿Tercera? Como las tercera, ¿no? Porque empezaron como el 73, ¿no? Algo así, 73, tercera generación. Todavía hasta me acuerdo del número de cuenta. ¡Wow! No, yo también. ¿Nunca se me olvidó? ¿No? No.
A ver, ¿cuál es? 7502628-4. Wow, Sí, nosotros ya la cuenta 2000, porque yo entré para el año 2000, las cuentas 2000 ya traían, a partir de la cuenta 2000 empezaron con 3, ya eran 300. Entonces era 300, 26, 51, 24, esa era la mía. Esa era la tuya. Esa era la mía. Y sí, no, o sea, es que sí te cambia como que completamente el chip, claro. una escuela así, porque aparte eras muy libre. O sea, y te da mucho criterio, y como había tanta libertad, en un momento dado te podías perder en esa libertad que se convertiría ya en libertinaje. Sí. Así le pasó a varios tus amigos, cuates, que empezaron a deber materias y pues mejor dijeron adiós a la escuela. Sí, una amiga, les decía ancestros a todos ellos. Porque sí había gente ya que andaba por ahí de los 30 años y seguía ahí. Ya no estudian, pero pues como que lo tomaron como su hobby, su lugar de estar, ¿no? O sea, ya era de salgo de casa o salgo de trabajar, me voy a SSH. A fin que antes la vigencia era vitalicia, no dejabas de ser vigente UNAM. A nosotros ya nos dieron nada más 10 años de vigencia. Entonces, por ejemplo, yo ya no soy vigente. Sí. A ti sí te tocó. Sí me tocó todo eso. Sí, yo ya a nosotros ya nos tocó una vigencia de 10 años. De hecho, yo tengo que ir a tramitar una credencial de exalumno para poder tener acceso a ciertas cosas de la UNAM. Y bueno, aunado del CCH, pero sí a nosotros yo entré con algo que se llamó el plan de estudios actualizado, donde nos quitaron todo. Yo entro después de la huelga del 99. Justo, la del Mosh y todo este asunto, el famoso Mosh. Entonces, sí, todo cambió a partir de ese momento. Por ejemplo, tenías acceso libre a todas las actividades culturales, deportivas. Nos quitaban todo. O sea, sí, no teníamos realmente acceso a nada de eso. Y bueno, pues ya cambió un poquito. También yo creo que lo meritaba la época, no sé, porque vamos, o sea, tú que te digo que eres como tercera generación de CCH, pues sí fue un madrazo para la juventud y la educación, una escuela así, porque daba chance de que los jóvenes se expresaran. Como dices, había quien se metía en el libertinaje, se iba desorden, y ya cambiaba por completo el objetivo, ¿no? Pero había quienes pues procurábamos un equilibrio. Sí, entonces, o sea, yo sí conozco, por ejemplo, tengo un tío que fue segunda generación y tengo otro conocido que fue primera. O sea, ahora ya llevo 3 generaciones. Yo creo que más bien el podcast va a ser eso, vamos a buscar generaciones hasta que llegara a la mía. Sí, pero sí, sí, CCH, sí, como que los CCH y la UNAM en general, Facultad de Filosofía y Letras, economía también tiene razón. Muy pues digamos grilla, ¿no? Ajá, como grillera, pero hasta la pared de enfrente. Sí, y entonces eso ayuda un poquito pues a que el rock and roll siga dando frutos en nuestro país, a final de cuentas, ¿no? Que siga entrando, porque digo, ya había una corriente aquí en México. Sí. Se empezó a generar una corriente que empieza primero cobereando a los grupos, a los grandes, a los americanos, a los europeos, los empiezan a coberear primero, ¿no? Y ya de ahí empiezan a nacer ya los grupos originales, ¿no? Creo que el primero son los Locos del Ritmo. Sí, muy buenos. De hecho, los Doors le abrían a los Locos del Ritmo. Wow. Allá en San Diego. Ajá. Ok. Sí. En un lugar que es muy famoso, que es el Whisky a Go-Go. Ok, en San Diego, Whisky a Go-Go. Sí. O sea, al revés, o sea, completamente uno no podría imaginarse que un grupo tan legendario como los Doors. De hecho, hay una anécdota. Yo conocí a Rafael Acosta. Un día toqué con él, nada más una vez. Y él platicaba que el Jim Morrison les robó un amplificador Fender de Bulbos. Sí, esa ya me la sabía. O sea, es real. Sí, esa ya me la sabía. ¿Esa quién me la contó, Mr. Producer? Tú me la contaste, pero no me acuerdo quién te la había contado a ti. La del amplificador de los Doors. Pero sí es real. Sí es real. O
Sí. Otro testimonio. Sí. Sí. Pues un poquito cercano. Sí, un poco, sí. Sí, entonces empieza ya a nacer esta nueva corriente musical. ¿Y en qué parte entras tú cuando ya queriendo hacer música? Pues yo, a partir de los 18 años, empecé a escribir poemas. Ok, a ver, platícanos. Y desde niño. Ajá. Pues ahora sí que fue un don que Dios me dio. ¿Y por qué fue ese don? Porque fui con mi mamá a ver la película La vida de San Francisco de Asís. Ok. Y me encantó, o sea, hasta la fecha yo sigo admirando a San Francisco de Asís. Hablando un poquito de San Francisco de Asís, pues Jesús le permite tener los estigmas de la pasión. O sea, es de un grado de misticismo tan alto. Sí, San Francisco de Asís tiene mucho. Sí, tiene mucha. Hay mucha historia alrededor de San Francisco de Asís. A lo mejor un día programamos algo y hablamos de él. Sí, hablamos de él, sí, exactamente. Sería bueno, exactamente, sí. Vamos haciendo. Vamos desmenuzando aquí qué otros capítulos van a salir. Pueden salir, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, me gusta tanto que mi abuelo en paz descanse viene y me regala unos libros La vida de San Francisco de Asís y las florecillas de San Francisco de Asís. En las florecillas él está alabando siempre a nuestro Señor. Son como poemas. Y entonces de repente ahí me vino la inspiración y empecé a escribir poemas. Ya después, ya más grandecito, pues quería yo ser como los Beatles. Sí, claro. La verdad. Claro. Voy creciendo y digo, no, pues está en chino, ¿no? Sí. Bueno, pero no y más imposible. En este país, ¿no? Sí, eso es. ¿Por qué? Porque viene a lo del rock. Uh-huh. O sea, hay una temporada en que el rock, después de lo de Avándaro, fue súper satanizado. Sí, silenciado por completo. Silenciado. Ya es en estaciones como La Pantera, Radio Juventud, ¿qué otra? Radio Éxitos, no me están dando chayote, para nada. No, algunas ya no existen, no se preocupen. De hecho ya no existen. Sí, ya no existen. No me metí a otras que sí todavía existen. De hecho, pregunta, ¿alguien sabe si el AM todavía existe? Ajá. Esa sí podía uno escuchar buen rock. Sí. Es más, Radio Capital, con este señor César Alejandro, que tenía una voz preciosa y bien documentado, y sabía expresarse muy bien, y tenía muy buenos programas. Entonces uno iba nutriéndose de eso, y que, oye, Juan consiguió una guitarra, a ver, vamos a verlo para que les enseñe a ella. Compréstame tu guitarra, era muy bonito. Todo eso. Sí, no, y el único acceso sí técnicamente era el radio, porque era muy difícil acceder a los discos, eran muy caros, y como dicen por ahí algunos discos, tú te enterabas de la música que estaba naciendo, que estaba saliendo, porque el familiar que fue al gabacho se trajo un par de discos y esto es lo que está sonando. Es lo que está sonando. Y si no, pues eran las estaciones. Sí, exacto. Los discos, a veces había discos piratas en los 70s, 80s, y pues iban a Tepito a comprarlos. Yo tuve un amigo que tenía una colección de los Beatles, de discos piratas. Wow. Y pues ahí los iba a comprar. Luego me hacía el favor de grabármelos en cassette. Wow. No, eso también ya es una. Ya es historia. Ya es historia. Era una dinámica que todos teníamos. Alguien compraba el disco y casualmente sale la cinta magnética, que era relativamente barato realizar esa manufactura y hacer una réplica del disco. Y porque recuerdo que también los discos pirata ya puede haber existido, pues obviamente desde la época de los piratas, los vikingos y demás, pero se transformó a replicar en mala calidad algún objeto grabado, ¿no? Y el disco, según entiendo, tenías el disco original
y con una como pasta sacaban molde del mismo pues del grabado del disco, sacaban y entonces metían la resina y armaban todos los discos pirata. Así era como se armaba el disco pirata, según yo, así es como lo hacían. O sea, era como realmente el disco de vinil, no sé cómo a la fecha no entiendo, aunque estudié un poquito de electrónica, no entiendo cómo se quedan plasmados dentro de un vinil pues los sonidos. Pero sí, precisamente todas esas líneas lo que hacían era simplemente hacer un molde, saqueaban el molde y entonces metían ya el vinil del disco, entonces ya se hacía y se sacaban todas las copias. Obviamente traían rebabas alrededor, la caja estaba muy mal hecha, las portadas las portadas ni siquiera eran, a veces, ¿no? Sí, las etiquetas del centro, nada que ver, o sea, sí, eran así como que blancas con letras así de sello y pero pues es que no podía la gente comprar, o sea, no es como ahorita que puedes entrar a Spotify y tienes la canción en buena calidad, las que quieras, ¿no? Y si pagas el premium de 100 pesos puedes oír 5,000 canciones por 100 pesos y antes era un... Además, para los años 70, 100 pesos era una fortuna. Y eso costaban los discos, ¿no? Desde 40 hasta 200 pesos, dependiendo del artista y la procedencia del disco. Si era americano, si era inglés, exacto, o era nacional. Sí, exacto. Que ahorita, por ejemplo, el disco... Por ejemplo, hablando de los Beatles, tengo un primo que tiene... que me haya de llevar como 5 años. Y es súper fan de los Beatles. Y él ha llegado a armar colecciones de discos de los Beatles y las ha vendido muy bien porque ha ido consiguiendo discos que dicen este es el disco el americano, este es el disco el inglés, entonces va armando porque vale, según la procedencia tiene más valor el disco y entonces sí se clavó en un... Y de un disco a otro varía, por ejemplo, por decir hablar de los Beatles. En el disco de For Sale vienen unas canciones en el inglés que no vienen en el gringo o al revés. Hay las ediciones, porque hay reediciones que ya no tienen el mismo valor. Es el mismo disco, pero no es la misma edición, o sea, no es la edición original, o sea, no es el tiraje original y ya y ya tiene otro valor completamente distinto. Esas eran pues como decía Café Tacuba, el objeto antes llamado disco, era una pieza importante dentro de la música y todo el mundo quería grabar un disco y se gastaban el dinero que no tenían para poder tener su disco demo, para ir a moverse a las disqueras, para entrar a programas de televisión que lo único que tenías antes era pues así que los escaparates de los ¿cómo decirlo? De los toquines que estaban muy underground para el rockero mexicano. Estaba el que te engancharas a una disquera, que también para esos tiempos pues no estaban firmando rock. La televisión que lo censuró, o sea, realmente no había entrada para México, pero mientras hubo chance, era o la televisión o una disquera o seguir haciendo carrera, o ser hijo de Díaz Sorda. Por ahí dirían, ¿no? Exactamente. Sí, entonces, ¿cómo empiezas? ¿Cuándo empieza tu primer banda, tu primer grupo? Pues ya ¿cómo se llamaba? ¿Qué tocaban? ¿Dónde te presentaron? Éramos muy malos, muy malos, la verdad, ¿no? Como todos. Dicho sea. Como todos. Sí. Pues en los Scouts, porque estuve en los Scouts, y nos agrupamos y nos presentamos 2 veces a tocar, nos fue regular y se deshizo. Después, ya estando en el CCH con otro amigo, pues le enseñé mis poemas y pues yo le pongo música. Pues órale. Qué belleza. Y ensayábamos ahora sí que muy rústicamente, porque con guitarras acústicas y la batería la tocaba un amigo mío que se llama Francisco Sierra. Era con panderos,
con cubetas, Ok. a veces con bongo. Eso sí, comprábamos nuestras buenas Sí, las baquetas, sí, claro. Eso era de rigor. Y así como jugando empezamos a tocar. Ya un poquito más adelante, pues a meterse uno otra vez a la iglesia por los coros para aprender, Ajá. para desarrollar el oído. Y pues para aprender de los otros chavos que ya tocaban. Ay, Sí, oye, sí, sí. ¿y esto? ¿Este ¿Qué acorde es? qué Ajá. es? Ah, pues ese acorde de tal. Ah, lleva estas armonías. Sí, sí. Hasta que pues empezó uno cargando los instrumentos. Sí, 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 empiezas sí. Sí, de ser el secre. Sí, el secre, esa es la palabra, el secre. Sí, ¿de quién es fuiste secre? ¿Algún? Del coro. Ah, nada de un más de ahí coro, del sí. coro. Ah, muy bien. Después ya empecé a estudiar. Y el mismo director del coro me le fuimos a dar las gracias, ¿no? Y pues así como que me sacó de onda porque dije, es que ya entré a la escuela de música. Y él había estudiado música también, había estudiado composición, Ok. había llevado violín y piano. Y se me quedó, ¿y de veras quieres ser músico? Y digo, pues sí, para eso me metí a la escuela, para poder entender, ¿no? ¿Qué no estás viendo? Terminé en una iglesia. Y bueno, pues a la iglesia yo le debo mucho, ¿no? Sí, claro. Porque muchos años he sido organista Sí. de iglesia. Parece que tu director no pensaba lo mismo. No. Y pues que te vaya bien. Bueno, Y ya seguí estudiando, me metí a otra iglesia. Estuve en otro coro, después ya me aventé como organista. He dado clases y he tocado con varios grupos, pero ahorita pues Freedom, banda clásica de rock. así donde es. estamos. Es donde estamos. ¿Y cuánto tiempo lleva ya Freedom? Freedom pues lleva fácil, bueno, esta nueva versión va para 6 años. 6 años. ¿Y desde cuándo empezaste Freedom? Desde el 91. Desde el 91. ¿Y cómo te nace esa? Bueno, ¿siempre has estado en la música o te has apartado en algún momento de Me he tocar, apartado en algunos Sí. momentos, sí, ¿Y por qué ha sido? por necesidad extrema. Ok. Es que sí, hay que poner en contexto que de entrada, como lo dice, no estaban tocando con cubetas y con panderos. Sí. Era lo barato, no sé, el pandero, pues sí, muchos se dedicaban a fabricar panderitos, no sé si eran los que me imagino, que obviamente ponían su cuero, pero eran un aro de madera. Ajá. Y entonces era relativamente económico tener un pandero. Pero- Una guitarra no era fácil. Y no había gran variedad, no había muchas tiendas de música. Y eran caras las guitarras, no había como ahora que puedes conseguirte la guitarra super china en 200 pesos. Y Pero antes bueno, no. va de calidad. Sí, De calidad. sí. Y tus ¿cómo se llama? Y tus cuerdas la bella. Ah, sí, sí, toca sí. una vez y rómpelas. O las de metal, la estrella. La Que las estrella. vendían en las tlapalerías. Sí, yo llegué No a sé comprar si en Tlapalería. todavía Yo lo todavía llegué a comprar en Sí. Tlapalería, acuerdo. Sí. Sí. Y eran la bella, las que me tocaban. Sí. Las que me vendían eran la bella, que sí. Con mota. Ándale. Sí, con su motita Sí. para que se atorara. Le hacías el- Sí, el nudo y ya Ya. salía. Ya estaba lista, Es más, pero. hasta sin nudo, Sí. como tenía la mota. Ahí la bronca era con si comprabas Selene. una la bella, la Selene. Esas también. eran de- Sí, más o menos. Más o menos. Víctor, yo a mí los que me duraban mucho eran Muy las buenas, Víctor. muy- Sí. Yo también tuve Víctor, Sí, muy las buenas. Víctor sí me duraban, pero sí las la bella las ponías, una de dos, por ejemplo la primera o la segunda. La ponías, la acomodabas, tocabas, una de dos, o se te rompía al final del día, porque como les he platicado, pues sí tocaba en camiones y así, o se te rompía al final del día, o de repente la motita se desamataba y plum, se Sí. sabía. Se salía Se solita. salía y así, ¿qué onda? Sí, era muy, muy mala calidad, pero la verdad es que, o sea, cuando te dabas cuenta que se rompía tu guitarra no traías un peso. O sea, era. Sí, Híjole, apenas costaban si de a junté. peso las Sí. cuerdas. Entonces era así de no, pues apenas si me alcanza para una la bella, pues ya. Y ya ni modo. Comprar la más baratita. Ya que salga en el día, pues ya voy por las Víctor, que fueron las Sí, que me buenas funcionaron buenas más. cuerdas. Sí. De hecho, mi guitarra actual todavía trae Víctor. Víctor. Y creo que trae dos de Prado. Que no están tan mal tampoco, las Prado se aguantan, Se aguantan.
Sí. Y Son de batalla. Sí, son de batalla, pero sí, no había eso tan fácil en el pasado. No puede tener una batería, era casi imposible. Sí. Un bajo. Sí, los aparatos eran carísimos. Yo tuve un tío, realmente ahorita con la pandemia falleció. Él es pionero de las discomóviles en México. Muchos le echan la bolita Polymarch, pero antes de eso existió otra discomóvil llamada Eurodisco. Y era de él y rolaba mucho por la zona de Mixcoac, San Ángel y toda esa zona. Y de verdad se gastó todos los ahorros que tenía en los aparatos. Era imposible conseguir un amplificador barato, ¿no? O sea, era un equipo carísimo, ¿no? O sea, amplificadores, baffles, luces, todo era para torres. Todo era carísimo, ¿no? O sea, me tocó saberlo ahora sí que también de viva voz de él, que pues sí le costó muchísimo trabajo. Él afortunadamente llega un momento en el que entra a trabajar en discos de cintas Melody, y entonces ahí pues pudo capitalizar más o menos y pues le metió dinero a su disco mucho más. Y pues sí, de repente igual tenía cuates que se iban al gabacho, pues le traían discos. Y tenía muchos discos que nunca salieron en México. Ediciones que no salieron en México, tenía bastantes. Todos sus discos los tenía numerados. Yo tengo ahí un disco de Santana, que es el disco 1000 y cacho de su colección que tenía. Desgraciadamente él se fue a vivir algún tiempo a Villas de la Hacienda, acá arriba. Y cuando se desborda el río, su colección de discos se fue a la base. Se fue con el río. Con el río. Y le ha de haber llorado todo el río. No me lo tomen a mal, pero se volvió cristiano. Cuando te digo todo. O sea, estaba muy, sí, quedó muy, muy deprimido después de eso. Y sí, no pudo recuperar mucho. Afortunadamente estaba acá en Santa Mónica su equipo de sonido que tenía en ese momento, y ese se salvó. Ahí sí se da un tiro. Porque también sí fueron muchos años de trabajo. Sí. Entonces, sí, vaya, era más difícil. Y para los 90, para el 91 que empieza Freedom, pues ya estaba como que ya eran clásicos, ¿no? Ya se había convertido en clásicos toda esta música. Ya eran clásicos, ya era como que, pues vaya, de cierta manera la tenía más fácil, pues poder colocarse, ¿no? Como grupo. Pero qué tan difícil fue empezar a agarrar ese asunto de es tan fácil. ¿Qué tan difícil fue? No, pues ha sido años de seguir estudiando, de seguir practicando, de ir aquí, de ir allá. Ha habido tiempos de bonanza, ¿no? Sí, claro. Pero ahora sí que con la pandemia, nos venimos para abajo. Ahorita estamos empezando a retomar. Exacto. Lugares ya hemos tocado en el Teatro de la República, en el Teatro Carmen Montejo, en el Bebops, en muchos lugares. Había uno en la zona rosa que se llamaba La Rana Rosa. También nos presentamos ahí, creo que ya no existe. En el Chorocampo se llamaba, ya no me acuerdo, pero también por ahí en bastantes lugares, la verdad. ¿Cómo ves la situación de la música, digo, hablando del mismo género, de cuando pues, a ti te empezó a gustar, la accesibilidad que había a la música a hoy? La sensibilidad. La accesibilidad. Bueno, que ahora era tan accesible a la música. Está interesante la pregunta. Accesibilidad. O sea, el poder estudiar música, ¿a eso te refieres? Bueno, hay escuelas que son muy cerradas, muy difíciles, pero a pesar de todo, pues hay sistemas a través del internet, de tutoriales. Yo creo que en ese aspecto es más fácil. Porque muchas veces uno sacaba de oído las piezas, o para conseguir una partitura, pues estaba difícil. Sí, era muy difícil. Digo, también hubo
Hubo un tiempo en el que en el Tianguis del Chopo se conseguía uno las partituras, tablaturas. Sí. Y eran copias así que apenas si se veían, pero porque sí me tocó, tenía un primo que que igual estaba aprendiendo guitarra, pero le gustaban mucho, por ejemplo, él le gustaba en esos ahí mismo que le gustaban los Beatles, pero en esos tiempos más bien le gustaba mucho el metal. Entonces buscaba de Metallica, de Pantera, buscaba ese tipo de tablaturas género, y las conseguía en el Chopo y me enseñó a ligar las hojas y él las tenía remarcadas con pluma porque apenas si se veían las tablaturas cuando las compraba. Entonces era bien difícil acceder a todo eso, aprender. Digo, había una revistita que tengo, que es el Guitarra Fácil. Fue bueno. Sí. Sí, había cosas que estaban bien hechas. Sí. Había otras cosas que estaban brincadas, ¿no? Sí. O sea, mal hechas. Pero mucho material en los distintos géneros sí estaba. Sí. Era bastante aceptable, sí, claro. Y después sacaron, por ejemplo, solos en guitarra. Te venía la tablatura. Te venía la partitura. Sí, esa sí también. Y era una revista más grande, más cara. Sí. Sí, porque cuando yo empecé a comprar la Guitarra Fácil, ya estoy hablando del año 2002. No, ya mucho más. Estaba como en 10, 15 pesos la revista. Pero las de tablaturas, las de partitura, estaban en 25, 30, así más caras. Sí, un poquito. Había unas ediciones especiales de 50 pesos que te traían. Toca la discografía de, no sé, vamos a decirlo así, de Cuco Sánchez. Sí, completita, así en una revista, ya estaba carísima, ¿no? Pero te traía muchísima. Sí, muchísima práctica, ¿no? O sea, en teoría no te daba nada, sí. Pura práctica. Una así como embarradita. Sí. Y venía tus tablas de acordes, afinación. Ahora, por ejemplo, para afinar, pues cuando yo empecé, afinábamos con un la del piano o con el la del teléfono. Ok. Sí. Tócala, ya está, síguete con las demás. O había un silbatito. Que venía cada cuerda. Sí, exacto. Sí, ese sí lo. Que también tenías que ya haber afinado un poquito el oído. Porque venía agudo, el silbatito era agudo. Entonces tenías que decir, este es el sí. Entonces ya le dabas. Y ya encontrabas mi, a ver, ya quedó, entonces ya te ibas. Con una cuerda que quedara. Con las. Sí. O con un diapasón, lo pegabas a la guitarra, exacto. Le dabas el trancacito. Las vibraciones. Sí, la vibración te daba Ahí está. Sí. Pégale porque ya se me fue. y otra vez. Sí, y ahora es muy muy fácil, digo, a través del tiempo han habido más. Empezaron los afinadores. Primero el análogo, ¿no? Que tenía que llegar al punto 440. Medio. ¿Sí? Y ya era ya que llegaba decías, bueno, ya podías afinar cada cuerda o podías afinar, por ejemplo, yo afinaba mi sexta y ya con eso ya me seguía yo a afinar, ¿no? Que era quinto, cuarto, quinto y vámonos. Se acabó, ¿no? Ya terminabas de afinar tu guitarra. Después salió el afinador electrónico, que también ya te daba exactamente el 4. Sí, te lo daba exacto y después ahorita ya con el celular. O sea, ahorita ya te bajas un afinador una aplicación. Y ya una aplicación que te da el tono. Y ya te dice te va marcando. Sí. O por puro sonido. O sea, te digo, viene tocas y ya, la siguiente. Ya así. Y así hasta llegar a 6 cuerdas. Sí, y ya y ha cambiado bastante la tecnología. Entonces, ¿crees que ha sido una ventaja para estas generaciones? Sí, claro. Que la tecnología les dé el acceso a todo esto. Sí. Porque y a uno como músico, pues también. Porque antes llegabas a tocar una fiesta y la gente grite. Pásame un la. Del órgano la. Y no. Oiga, joven, no se saben estas. Dígale de la batería. Estamos afinando. Sí. Ahora ya llegas tú con tu. Sí, ya tu chuluco. Ya rápido. O a veces sí te pasan una y ya. Corre la nota en cuestión.
Sí, mucho más ahora cómodo. sí. En esta parte de la tecnología también tenemos tenemos otro punto que es por ejemplo, el famoso autotune que ya te afina si eres desafinado en la voz. Lo ves como una ventaja, lo ves poco auténtico ya para el artista. Poco ¿Sí? auténtico. Mejor estudiar, hacerle la lucha. Muy bien. Porque también, yo siento que el artista tiene esta parte de convertir los defectos en efectos. O sea, el asunto de si ya hiciste una nota rara, si cayó dentro de alguna de tu acorde, quedó y sonó bien, pero al final de cuentas fue un error. Sí, errores todos tenemos. Sí. Y a veces, por ejemplo, antes que era carísimo el tiempo de estudio, digo, hoy cualquiera desde su casa puede hacer canciones. El tiempo de estudio que era carísimo, si salías ya con error, ni modo, y así se iba ya la grabación. Y sí, de repente, ¿no? Salen los melómanos, no, sí, los melómanos, no. En el minuto 3:11 se escucha un ¿no? Y lo puntualizan mucho, ¿no? Esa parte, yo creo que era mágica, ¿no? Dentro de los grupos, ¿no? Porque aparte te daban una versión en vivo, pues ya más pulida, porque ya habían ensayado y reensayado y ya habían tocado en bares, sí. y ya perfeccionar, entonces te entregaban algo padrísimo, ¿no? Y ahora, pues yo siento que con la tecnología hay ciertas cosas que no están tan padres, ¿no? Para el feeling de las canciones. Estamos de acuerdo, sí. ¿Y tú qué dirías ahorita? Por ejemplo, ¿tú qué piensas de la música en general ahorita? ¿Qué está pasando con la música? Híjole. Es que no dejan hacer música buena. O sea, ¿en qué? En todo, o sea. En primera, las cuestiones, eso del reggaetón. Yo sé que a lo mejor por ahí alguien me va a refrescar la memoria. Pero es que, discúlpenme, eso no es música. La música es un arte. Y para que sea música tiene que tener 3 elementos: melodía, armonía y ritmo. Y el arte es para sublimar el espíritu, para levantarlo, no para idiotizar más a la gente. Y yo creo que muchas disqueras o muchas gentes por ahí ocultas de grandes poderes no quieren que la gente reflexione, piense. Y pues lo vemos, lo palpamos como sociedad. O sea, te subes y la gente ni buenos días te dice, te dan el empujonazo y poco le damos el asiento a una viejita. Y a veces les das y ahora con tantas cosas lo toman a mal. Sí, ya resulta que ahora lo que era bueno ya es malo. Sí. O sea, quieren convertir lo malo en bueno y eso está mal. Precisamente todo viene eso de la filosofía, de lo que habíamos empezado a hablar hace rato. Y el rock, pues en un momento dado tiene muchas cosas filosóficas. Sí, claro. Ahí tenemos a un Bob Dylan. De hecho, o sea, y siempre lo hemos dicho, en Riff 111, el rock es una forma de vida. O sea, se convirtió, pasó a ser de un género musical, pasó a ser una filosofía a una forma de vida por completo. Al grado de que el rockero, hay rockero que nace rockero y muere rockero. Sí. Toda su vida es completamente dentro de la ideología, dentro de la filosofía, dentro de la forma de vida y que actuar tiene en consecuencia. Exacto, y es bien interesante, pues hasta dónde ha tocado el alma de las personas, un género que pues nació o se vieron sus primeros guiños por allá de los años 50, ¿no? Como decían por ahí,
años tuvo un hijo y se llamó Rock. El rock and roll pues nace de la... Ahora sí que es un hijo así como... No de matrimonio. Dirían antes natural. Natural. Del jazz y del blues. Del jazz y del blues. Pasando por el gospel. Sí, el gospel. Ahí tenemos un Stevie Wonder. La presencia de las voces en muchas de sus obras. Sí, una cosa maravillosa. Entonces, Aretha Franklin, una negrita que cantaba precioso. En fin, Elvis Presley, el mismo Elvis Presley, Kid. Sí. Sí, o sea, no sé, o sea, digo, si nos ponemos ahorita no a hablar de todas estas, sí. 15, 20 programas. Sí, exacto. Y para ir cerrando ya, como grupo de covers, ¿tú crees que estos géneros, bueno, este género, esos sub en los que está enfocado, por ejemplo, Freedom, algún día se vayan, algún día el rock and roll diga, no creo que el rock se muera. It's time to say goodbye, ¿no? Está muy metido en la sangre de muchos. Y además y lo vamos pasando. Sí, claro, va pasando de generación en generación. Eso es lo que platicábamos, no sé si lo platicamos en podcast o lo platicamos fuera del podcast con Jonathan. Estábamos platicando que creo que sí fue fuera del podcast, que cuando llega él a hacer su show de Beatles, 100% Beatles, como que la gente no estaba tan en ese momento, muchos de los estudiantes que iban a verlos no estaban muy familiarizados con el grupo, con el género, con la época, y a partir de que empezaron a ir cada viernes, a los estudiantes como que les empezó a interesar y se creó un grupito que empezó a investigar tanto a los Beatles como la música de aquella época. Y yo que he visto a 2 o 3 personas de aquellos días que por así que por la influencia de acá de Jonathan, de muelas de coyote. Sí, empezaron a escuchar esta música. A la fecha siguen transmitiendo eso a los que ahora sí que tratan de transmitirlo a las generaciones que siguen. Te voy a decir una cosa. La música, cuando está bien hecha, nunca va a morir. Va a perdurar hasta que se acabe la humanidad. Sí, es que algún día se acaba, ¿no? Fue que sí, fue que no. Sí. Pero hablando de música, cuando algo está bien hecho, le va a gustar. Los muchachos no conocieron a las canciones de Los Panchos, pero las cantó Luis Miguel, un refritote. Sí. Y todos los chavos andaban cantando los boleros de los años 40. ¿Por qué? Porque estaba bien hecho. ¿Qué hicieron? Vamos a darle una refrescadita, vamos a darle otro tratamiento a esa música para que sea atractiva para los muchachos. Pero la prueba está que está bien hecha. Sí, definitivamente. Y eso también es algo que ha cambiado a través del tiempo. O sea, tenía más tratamiento en cuanto a arreglos. Sí, exacto. En cuanto a simplemente, o sea, por ejemplo, en aquellos tiempos que estamos hablando de eso, no sé, en los tiempos de José Alfredo, en los tiempos de la XOW, vamos a decirlo así. Sí. La música que se transmitía en ciertos programas era completamente en vivo. Y con orquesta. Y con la orquesta, o sea, la orquesta en vivo y el cantante. O sea, no había música grabada. Es más, ni aplausos grabados, tenían público, natural. Era un teatro. Sí, o sea, de hecho todavía existe el edificio de Grupo Radio Centro, donde estaba uno de los, de los escenarios. Sí, y también el del XCW también sigue ahí. Sí, de hecho, el del XCW después, no sé si alguien vio el programa de Están Parados. Ese era el escenario que utilizaban antes para esos programas donde... ¿Hasta Cricri? Sí, Francisco Gabilondo Soler también estaba ahí. Tienes un ejemplo de un músico que hizo composiciones de acuerdo al momento a los niños.
excelente es. Sí. O sea, como músico, yo he leído sus partituras. Dice, señor, sí estudió música, ¿no? Ven para acá. Burradas. Sí, No se vayan a ofender. Pero sí, exactamente, sí. Y era aparte fue el ingenio. O sea, ahorita que estás diciendo Gabriel Soler, fue mucho el ingenio de hacer del mismo hacer los soniditos, de hacer el grillito, o sea, de contar las historias. O sea, su programa de radio era un trancazazo. Yo no, pero sí. Ya no te tocó. Sí, no, ya no me tocó. Sí, lo vi. Sí, no, era un trancazote, o sea, se paraba la ciudad para sintonizarlo y escucharlo. Para los niños. Sí. Y también los adultos, o sea, los adultos les impresionaba cómo adentraba a la gente con las historias. O sea, eso sí era. La narrativa, la expresión, el vocabulario. O sea, ¿cómo vas a comparar una cosa que tiene un vocabulario determinado a otro que es bastante corriente? Sí, exacto. Y a veces no tanto también el vocabulario, sino el mismo, nada más el lenguaje. Sí. O sea, podrán ser las mismas palabras, pero acomodadas de otra manera y con otra intención. Resultado. Exactamente. Y eso es lo que estoy como que notando que se está perdiendo en mucha de la música, porque hay mucha gente que sigue haciendo balada, hay mucha gente que sigue haciendo, tal vez, por ejemplo, ahí le decía a Jonathan la vez pasada que a mí me gusta mucho la música de los Baseballs. Son un grupo, son 3 chavos que empezaron en el 2000, por ahí 2010, 2008, y tocan rockabilly. Pero coverán las canciones actuales. O sea, las canciones del momento las hacen acá con. Le dan el tratamiento. Sí, y se oyen padrísimos. O sea, parece que estamos escuchando una canción de los 50. Está buenísimo. Y la verdad es que nada más es el simple hecho de ponle el sello y le transformas la canción y darle la intención, o sea, el lenguaje, y cambia por completo un tema. Eso es. Exactamente. Eso es bien, bien, bien interesante. Bueno. Pues para cerrar ya, algo que quieras decirle precisamente, ya que cerramos con esta parte, a todas las nuevas generaciones, a todos aquellos que quieren dedicarse a la música, que todavía están jóvenes, que quieren iniciar una carrera en lo musical, ¿qué les podrías aconsejar tú que tienes pues, toda una vida metido en la música? En primera deben amar a la música. ¿Por qué? Porque les va a exigir todo. Horas de estudio, horas de trabajo, horas de que voy a ver a Juanita y pues no, Juanita, no puedo ir porque estoy ensayando y te van a cortar. Te van a cortar. Pero si amas a la música lo superas. Ya después escribes algo. Sí, ya de ahí te va a servir. Sí, dicen que no dicen Dios siempre de un mal saca un bien. Exacto. Entonces tú acabas de darle en el clavo. Estudien. Sí. Y ánimo, porque no es una carrera fácil, no es un camino que vas sobre de él y salgan las flores así espontáneamente, no. Hay muchos guijarros, muchos descalabros, pero si de veras aman a la música, estudien y sigan adelante. Y que Dios los bendiga. Eso, que Dios los bendiga. Bueno, pues, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Al grupo. Estamos en YouTube como Freedom BCR. Tenemos nuestras páginas. Las vamos a publicar. Les vamos a mandar el link. Y ahí publicamos, valga la redundancia, videos de nosotros. Pueden ver videos. Y les anunciamos dónde nos vamos a presentar. A veces en el Bebops, a veces en otro lugar, donde nos lleve el viento. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por haberme acompañado este día. Ahora sí fue una plática muy, muy a gusto. Muchas gracias. Esto es lo que es nomás por convivir, es una platiquita, un estar sacando temas, el ir conociéndote, sabiendo qué has hecho, pero pues como viste, pues hemos platicado de los momentos sociales del mundo, históricos y junto con la música, además filosóficos, estuvo muy rica esta plática. Yo te invito a que
en otra ocasión también nos vuelvas a acompañar con mucho gusto. Y continuemos con todo esto porque hay mucha tela de donde cortar todavía. Entonces, pues ahora sí que desde aquí te comprometo a que tomemos otro tiempo para hacer un episodio más adelante. Claro, y también platiquemos pues, cómo te ha ido después de que ya se abrió este semáforo verde y pues y cómo ha avanzado el grupo, ¿no? Sí. Y pues a todos ustedes pues no se olviden de darle like a este video, de suscribirse, de darle click en la campanita para que reciban todas las notificaciones de este canal. Yo soy Alberto Cerón, recuerden mis redes sociales, en Facebook me encuentran como BetoCRN, igualmente en Instagram, en Twitter, BetoCRN, todo junto. El canal pues como lo ven se llama CRN Media. Esto fue una producción de CRN Media, gracias a los estudios de RIF 111 que nos están dando la oportunidad de hacer este podcast dentro de estas instalaciones. Muchísimas gracias a Rafa Martínez, que estuvo en los controles, en la operación, en las cámaras, en todo el hombre orquesta. Muchísimas gracias a ustedes por habernos escuchado y visto una vez más. Pues no me queda más que despedirme, darle las gracias y pues también muchísimas gracias, Oscar, una vez más. Al contrario. Por habernos acompañado. Y pues ahora sí, aquí los dejamos. Nos vemos. Hasta la próxima.